Hola, hoy vamos a investigar uno de los mayores misterios de la mente, la relación entre lo que pensamos y lo que sentimos. Durante mucho tiempo, la ciencia los trató como dos sospechosos en habitaciones separadas. Totalmente. Se nos decía, piensa con la cabeza, no con el corazón, como si fueran rivales. Y esa es la gran pregunta que vamos a abordar. ¿Son realmente rivales o cómplices? Vamos a seguir las pistas que han acumulado los investigadores para entender si las emociones son impulsos automáticos, casi reflejos, o si por el contrario, necesitan de nuestra atención y nuestro pensamiento para cobrar vida. Exacto. Es que de la respuesta a esa pregunta depende casi todo lo demás. Cómo recordamos, cómo decidimos, incluso cómo percibimos el mundo que nos rodea. Desde luego. Seguiremos el rastro de las primeras teorías, veremos las pruebas que las desmontaron y llegaremos a los modelos que hoy intentan dibujar el mapa completo de esta relación. Vamos a meterle mano a este caso. Vale, para empezar a situar el caso, definamos a nuestros dos sospechosos. Por un lado, tenemos la cognición. Ajá. O sea, procesos como la atención, la memoria, la lógica, lo que tradicionalmente consideramos el pensamiento frío y voluntario que usamos para entender el mundo. Y por otro lado, la emoción. Esa experiencia subjetiva, intensa, que a menudo parece automática, algo que nos pasa sin que lo decidamos. Claro. El gran debate inicial, encarnado por psicólogos como Sahong y Bower, era precisamente ese. Si eran dos sistemas independientes que a veces chocaban, o si la emoción no era más que un tipo particular de pensamiento. Y de ahí surge la pregunta clave que lo mueve todo. El procesamiento de una emoción es automático. O sea, un proceso que va de abajo a arriba, del instinto a la conciencia. ¿O es un proceso controlado? Eso, de arriba a abajo, que requiere que nuestra mente consciente intervenga y gaste recursos. Es la distinción fundamental. Un proceso de abajo arriba, o bottom-up, es como quitar la mano del fuego. El calor, el dato sensorial puro, dispara la reacción antes de que te des cuenta de lo que pasa. Es instintivo. En cambio, un proceso de arriba a abajo, top-down, es deliberado. Como cuando decides concentrarte para leer un texto difícil. Requiere tu voluntad. Veremos que la respuesta no es ni una cosa ni la otra, sino una mezcla fascinante de ambas. Una película de espías. La hipótesis de la vía rápida de procesamiento. Y es que es casi eso. Se basa en los trabajos de Joseph Ledoux con ratas. Descubrió algo asombroso. Cuando un estímulo de miedo, como un sonido asociado a una pequeña descarga, llega al cerebro, la información no sigue un único camino. Ajá. Una parte va por la ruta lenta y segura hacia la corteza cerebral, la parte pensante que analiza los detalles, pero otra parte toma un atajo. ¿Un atajo a dónde? Directamente a la amígdala, una pequeña estructura en el cerebro, que es como el centro de mando de las respuestas de miedo. Vale. Esta vía es tan increíblemente rápida que la amígdala puede activar la respuesta de alarma, el corazón se acelera, los músculos se tensan, antes de que la corteza cerebral haya tenido tiempo de procesar conscientemente qué es ese sonido. O sea, reaccionar primero y preguntar después. Es un sistema de emergencia para eso, exactamente. Un sistema de alarma ultra rápido. Tiene todo el sentido para la supervivencia. Pero claro, los humanos no solo reaccionamos a sonidos en un laboratorio, nuestras amenazas son caras enfadadas, tonos de voz sarcásticos. Situaciones mucho más complejas. Claro, funciona igual de bien ahí. Y esa es exactamente su limitación. En humanos para estímulos sociales complejos, esta vía rápida parece casi ciega. Estudios de neuroimagen como los de Narumoto o Pessoa demuestran que la amígdala no se activa de forma distinta ante una cara de miedo y una de alegría si no les estamos prestando atención. Ah, o sea que la atención es clave. Es decir, para interpretar el significado emocional de una cara, no basta con verla. Necesitamos que nuestra cognición, nuestra atención, entre en juego. El automatismo total se desvanece. Entendido. La vía rápida es para emergencias básicas, no para sutilezas sociales. ¿Y qué hay de la otra gran idea que apoyaba la independencia de la emoción? La hipótesis de la primacía afectiva. Suena a que la emoción siempre llega primero a la meta. Bueno, la idea se apoya en un efecto llamado priming afectivo. Es un experimento muy elegante. Imagina que te sientan frente a una pantalla. Durante una fracción de segundo, tan rápido que no eres consciente de haberlo visto, te muestran una palabra positiva como abrazo. Vale. Inmediatamente después, aparece la palabra sol. Y tu tarea es decir si es una palabra positiva o negativa. Supongo que diré que es positiva más rápido de lo normal. Exacto.
Lo harás unos milisegundos más rápido porque la palabra abrazo, aunque no la hayas visto conscientemente, ha preparado o primado a tu cerebro para pensar en positivo. ¡Wow! Esto llevó a pensar que evaluamos si algo es bueno o malo de forma totalmente automática, por debajo del radar de la conciencia. Espera, eso suena increíblemente potente. Si funciona de forma inconsciente, significa que estamos constantemente siendo influenciados por estímulos que ni siquiera vemos, como en la famosa publicidad subliminal. Esa es la pregunta del millón, y la que llevó a investigar más a fondo. Y lo que se encontró, en estudios como los de Storbeck y Robinson, es que este efecto de printing no es tan automático como parecía. ¿Ah, no? Solo funciona de verdad cuando la tarea que te piden hacer después te obliga a pensar en términos de bueno o malo. Si la tarea fuera, por ejemplo, di si la palabra está en mayúsculas o minúsculas, el efecto desaparece. Qué curioso. Esto sugiere que la evaluación de si algo es bueno o malo no es un proceso 100% automático que ocurra siempre, sino que depende del contexto y de en qué esté centrada nuestra cognición. De acuerdo, las pruebas de que la emoción y la cognición son dos mundos separados no se sostienen del todo. Parece que nuestros dos sospechosos no solo estaban en la misma habitación, sino que colaboraban. Exacto. Esto nos lleva a la visión actual. ¿Son procesos complementarios? Exactamente. Hoy entendemos que es un trabajo en equipo. La corteza visual se encarga de identificar un objeto y sus características. Veo algo alargado, con pelo, moviendo la cola, y la amígdala, junto con otras áreas como la corteza orbitofrontal, se encarga de darle un valor. De decir esto es bueno o malo para mí. Justo. ¿Es una amenaza o una oportunidad? Es un diálogo constante. Hay una idea en el material que me ha volado la cabeza, la de la corriente New Look. Sostiene que nuestra percepción física cambia con nuestro estado de ánimo. El ejemplo es que vemos una montaña más empinada si estamos cansados, si llevamos una mochila pesada o incluso si estamos escuchando música triste. Es que es increíble. Eso es increíble. Significa que la realidad no es tan objetiva como pensamos. Es que eso es lo revolucionario. Nos dice que no tenemos un perceptómetro objetivo que mide la realidad y luego le añade emoción como si fuera un filtro de Instagram. Claro. La emoción está integrada en el propio acto de percibir. No es un filtro que se aplica después, es un ingrediente fundamental en la receta con la que nuestro cerebro cocina la realidad. Para organizar un poco este diálogo entre razón y emoción, el texto menciona las distinciones de un tal Tucker, que habla de cognición sincrética frente a analítica y afectiva frente a racional. Suena un poco abstracto. Pero es muy útil si lo bajamos a tierra. Tucker diferencia dos modos de pensar. La cognición analítica es la fría, lógica, paso a paso, verbal. Es la que usas para seguir una receta de cocina. ¿Vale? En cambio, la cognición sincrética es la caliente, es holística, inmediata, una impresión general. O sea que, si lo entiendo bien, la cognición sincrética o caliente sería esa sensación visceral e inmediata al entrar en una habitación y sentir que algo no va bien, aunque no sepas por qué. Exacto. Y la analítica o fría sería detenerse a pensar, vale, la ventana está abierta, hay un papel en el suelo y la puerta no está bien cerrada. ¿Sería algo así? Has dado en el clavo. Es exactamente eso. Y ambas son formas de cognición, de conocimiento, pero operan con lógicas distintas y son igualmente necesarias. Es una forma de clasificar los distintos sabores del pensamiento. Vale, todo esto es fascinante, pero me pregunto cómo se las apañan los psicólogos para medir algo tan escurridizo como la capacidad de una persona para procesar emociones. No puedes ponerle un termómetro. Pues no. El material menciona una caja de herramientas llena de tests. Efectivamente, no hay un emocionómetro único, sino herramientas muy especializadas. A ver, para no abrumar con una lista de 6 acrónimos, podemos ver un par que ilustran bien cómo se hace. Venga. Por ejemplo, para ver si alguien capta bien las señales no verbales, el lenguaje corporal, el tono de voz, se usa algo como el test Pons. Te ponen vídeos muy cortos, de apenas 2 segundos, a veces sin sonido o con el audio distorsionado, y tienes que adivinar qué emoción está sintiendo la persona. Mide tu intuición social en estado puro, vamos. Totalmente. Y si quisieran analizar algo mucho más específico, como un problema neurológico, pues para eso hay herramientas de alta precisión. Por ejemplo, la Prosodía Battery. A prosodía. Sí, se centra exclusivamente en el tono de voz. Hay pacientes con daño cerebral que pierden la capacidad de entender el sarcasmo o de sonar enfadados aunque lo intenten. Este test evalúa precisamente eso, tu capacidad para producir y comprender la melodía emocional del habla.
Entiendo. La clave es que para cada pieza del puzzle emocional hay una herramienta diseñada a medida. Hay muchas, como el POET, el BERT o la Florida Battery, cada una con sus matices. Vale. Entonces tenemos teorías que dicen que van por separado, pero que no se sostienen. Luego la idea de que colaboran. E incluso tenemos herramientas para medir esa colaboración, como la BEC. Exacto. El siguiente paso lógico sería: ¿alguien intentó dibujar un mapa completo de cómo funciona todo esto junto? ¿Existe un primer gran modelo que lo unifique? Sí. Y ese fue el gran salto que dio Gordon Bauer con su modelo de redes asociativas. Es una idea brillante por su simplicidad. A ver, Bauer se preguntó, si nuestra memoria para los conceptos, saber que pájaro se asocia con volar y nido, funciona como una red de ideas conectadas, ¿por qué no iba a funcionar igual con las emociones? Propuso que nuestra memoria es como una gigantesca red de metro. Esa es la analogía perfecta. Cada estación es un nodo, un concepto, playa, perro, examen, y las líneas de metro son las asociaciones entre ellas. Vale, me gusta la analogía. Es como si Alegría fuera una estación de metro principal como Sol o Atocha. Ajá. Y cuando llega un tren a esa estación, de repente se iluminan todas las líneas que conectan con ella. La línea que va al recuerdo de las vacaciones, la que va al concepto helado. Exactamente esa es la idea. Bauer propuso que las emociones básicas, alegría, tristeza, ira, son esas estaciones centrales, nodos emocionales, y están conectadas a todo lo relacionado con ellas. Recuerdos de momentos alegres, sensaciones físicas, las caras que ponemos, las palabras que usamos. Entiendo. Cuando un evento te pone contento, se activa el nodo alegría, y esa activación se propaga como una onda por toda la red a los recuerdos y conceptos asociados. Claro. Por eso cuando estás de buen humor, te vienen a la cabeza recuerdos felices y todo te parece más positivo. Y al revés, cuando estás triste, es como si solo pudieras recordar otras veces que estuviste triste. Exacto. El estado de ánimo funciona como una llave que solo abre las puertas de los recuerdos que llevan la misma etiqueta emocional. Precisamente. Explica de forma muy elegante por qué nuestros estados de ánimo influyen tanto en nuestra memoria. Fue un modelo revolucionario porque conectó por primera vez de forma explícita la emoción con la estructura de la memoria. Es un modelo muy potente, pero como todo primer gran mapa, seguro que tenía zonas en blanco o errores. El texto señala algunas limitaciones. Sí, y son importantes para entender cómo ha evolucionado el campo. La primera crítica es que es un modelo demasiado simplista. Asume que una sensación física, como un nudo en el estómago por la ansiedad, se almacena en la memoria con el mismo formato que un recuerdo complejo, como tu primer día de clase. Claro, hoy sabemos que eso es muy improbable. Tiene sentido, son cosas de naturaleza muy distinta. La segunda limitación es que el modelo no distingue entre pensar tristeza y sentir tristeza. Ah, vale. No es lo mismo el concepto frío de la emoción que la experiencia vívida con toda su carga fisiológica y subjetiva. Cierto. Y la tercera, que es clave, es que mete en el mismo saco dos tipos de memoria que hoy sabemos que son diferentes. La memoria semántica, saber qué es la tristeza en general, y la memoria episódica, recordar tu propia tarde triste de un martes de noviembre. Son sistemas cerebrales distintos, y el modelo no captaba esa diferencia. Haciendo balance, nuestro caso ha pasado de ver a la emoción y la cognición como sospechosos separados a entender que son cómplices inseparables. Totalmente. Hemos seguido las pistas desde la vía rápida del miedo, que es un sistema de alarma primitivo, hasta el sofisticado mapa de redes de Bauer, que aunque imperfecto, nos dio la primera imagen integrada de su colaboración. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de toda esta investigación, sería esta. La razón no es un piloto frío y calculador con un copiloto emocional que a veces se descontrola. La razón necesita a la emoción para funcionar. Vaya. Sin el sistema de valoración emocional que nos dice esto es importante, esto es peligroso o esto merece la pena, nuestra capacidad para tomar decisiones se desmoronaría. No es cabeza contra corazón, es que la cabeza usa el corazón como brújula. Y esa idea nos deja con una última reflexión para darle vueltas. Si, como sugiere el modelo de Bauer, nuestro estado emocional al vivir algo queda grabado junto al recuerdo y nuestro estado emocional al recordarlo influye en qué partes de ese recuerdo se iluminan, Ujú. significa eso que nunca accedemos a un recuerdo puro.
que cada vez que recordamos, en realidad estamos creando una versión nueva, un remix filtrado por nuestras emociones presentes y pasadas. ¿Qué tan objetiva puede ser entonces nuestra propia historia personal? Empecemos por la primera gran idea, la teoría del afecto como información de Schwartz y Clore. El concepto central es que nuestros sentimientos no son solo ruido, sino que los usamos como un atajo mental, una especie de consulta rápida. Exacto. Imagina que tu pensamiento es un vaso de agua. La emoción no es un cubito de hielo que se queda aparte. Es, es una gota de colorante que lo tiñe todo. Esta teoría dice que ante una decisión o un juicio, en lugar de analizar todos los pros y contras, que es un proceso lento y que consume mucha energía, a menudo nos hacemos una pregunta mucho más simple. ¿Cómo me siento con esto? O sea que el sentimiento actúa como una especie de resumen ejecutivo para el cerebro. Si me siento bien, luz verde. Si me siento mal, luz roja. Esa es la idea. Y el experimento que lo demuestra de una forma casi cómica es el de la encuesta telefónica. Ah, sí. Llamaban a gente para preguntarles por su nivel de satisfacción con la vida en general. El truco estaba en que a unos los llamaban en un día soleado y a otros en un día de lluvia. No me digas que... Pues sí, la gente se declaraba significativamente más feliz y satisfecha con su vida en los días soleados. Su cerebro cometía un error de atribución. Claro. Interpretaba su buen humor, que venía del sol, como una prueba de que su vida era fantástica, sin pararse a pensar en el origen real de ese sentimiento. Es increíble. Pero entonces, esta teoría sugiere que siempre estamos a merced de cómo nos sintamos en cada momento. Suena un poco simplista, ¿no? Ahí has dado en el clavo. Es su principal limitación. Funciona muy bien para explicar juicios rápidos superficiales, pero se queda corta para situaciones más complejas. Por eso surge un segundo modelo mucho más sofisticado. El modelo de infusión del afecto de Joseph Forgas. Y la palabra clave aquí es infusión. Vale, me gusta la palabra. Suena a que el sentimiento se va colando poco a poco en el pensamiento. Justo. Forgas dice que la emoción no siempre tiñe nuestro pensamiento con la misma intensidad. El grado de infusión depende de la receta, y los dos ingredientes principales son, primero, el esfuerzo que le ponemos a la tarea. O sea, si pensamos mucho o poco. Eso es. Y segundo, el tipo de tarea. Si es abierta, que requiere construir una respuesta nueva, o cerrada, que solo implica recuperar algo que ya sabemos. Entendido. Esfuerzo y tipo de tarea. Y de la combinación de estos dos ingredientes salen 4 formas distintas de pensar, 4 estrategias. Empecemos por las dos en las que la emoción apenas participa, las de baja infusión. La primera es el acceso directo. Ocurre cuando el esfuerzo es bajo y la tarea es cerrada. Es la ley del mínimo esfuerzo. O sea que el cerebro es vago por naturaleza. Si ya tiene una respuesta guardada, no va a dejar que un sentimiento se meta por medio a complicar las cosas. Exactamente. Si te pregunto a la capital de Francia, tu cerebro no se para a pensar, ¿cómo me siento hoy respecto a París? No, simplemente recupera París. Y punto. No hay espacio para que el afecto se cuele. Vale, esa es fácil. ¿Y la segunda? ¿De baja infusión? La segunda es el procesamiento motivado. Aquí el esfuerzo es alto, pero la tarea sigue siendo cerrada porque tenemos un objetivo muy, muy claro. Imagina que estás en un debate y quieres defender a toda costa tu postura. Tu mente está tan centrada en buscar argumentos a tu favor y rebatir los contrarios, que tu estado de ánimo se queda al margen. La motivación es un filtro más potente que la emoción en este caso. Entendido. Esas son las situaciones en las que nuestro yo emocional se queda callado. Pero vamos a lo interesante. ¿Cuándo grita? Hablemos de las estrategias de alta infusión. Aquí es donde la emoción toma el control. La primera es el procesamiento heurístico. Esfuerzo bajo y tarea abierta. No tenemos una respuesta hecha ni muchas ganas de pensar. ¿Y entonces qué hacemos? Pues tomamos el atajo del que hablaba la primera teoría. Usamos nuestro estado de ánimo como guía. El ejemplo de la encuesta del tiempo encaja aquí como un guante. Y queda la última, que supongo que será cuando de verdad nos ponemos a pensar en algo nuevo y complejo. Precisamente. Es el procesamiento sustancial. Esfuerzo alto y tarea abierta. Te enfrentas a un problema nuevo, importante, complicado. Aquí la emoción no te da la respuesta, pero actúa como un foco, como una linterna. ¿Una linterna? Sí. Si estás de buen humor, la linterna ilumina todos los recuerdos, ideas y asociaciones positivas que tienes guardadas, facilitando que salgan a la luz. Si estás triste, pues ilumina el rincón de los pensamientos negativos. ¡Qué potente! Entonces, lo que Forgas nos dice es que la emoción no es un interruptor de on-off, sino más bien un ecualizador con distintos niveles. Y si lo entiendo bien,
una de las conclusiones más potentes de esto es que el buen humor nos hace un poco más perezosos mentalmente, más de tirar de atajos, mientras que el mal humor nos pone en modo detective. Exacto. Más analíticos, más detallistas, más sistemáticos. Has captado la esencia perfectamente. La tristeza, en cierto modo, nos dice, cuidado, algo no va bien, fíjate en los detalles. La alegría nos dice, todo está genial, relájate y no le des tantas vueltas. Vale, entonces nuestras emociones deciden a qué prestamos atención, como un portero de discoteca para nuestra mente. Pero, ¿qué pasa una vez que la información ha entrado? ¿La emoción sigue teniendo poder sobre cómo la guardamos y la recuperamos? Eso nos lleva de cabeza a la memoria. Y es un campo minado de conceptos que suenan parecidos pero son muy distintos. Hay 3 efectos principales que es vital, de verdad, no confundir. A ver si podemos ponerles un poco de orden. Empecemos por el primero. Codificación congruente con el estado de ánimo. La clave aquí está en la palabra codificación, en el momento de guardar la información. Si estás triste mientras lees una lista de palabras con contenido emocional variado, tu cerebro sintoniza con las palabras tristes. ¿La subraya? La subraya, por así decirlo. Y luego, días después, aunque tu humor sea neutro, recordarás mejor esas palabras tristes que las demás. Vale, a ver si lo he entendido. Es como si usaras un subrayador triste. Solo se te queda grabado lo triste de la lista. Es una analogía perfecta. El estado de ánimo en el momento de aprender funciona como un filtro selectivo. De acuerdo. Vamos con el segundo. Recuerdo congruente con el estado de ánimo. Aquí la clave cambia. Ya no es el momento de guardar, sino el momento de recordar. La regla es que tu estado de ánimo actual te da acceso a recuerdos de la misma tonalidad emocional. Si hoy te sientes pletórica, te resultará mucho más fácil que te vengan a la mente recuerdos de otros momentos felices de tu vida, como unas vacaciones o una fiesta. Siguiendo con la analogía, esto sería como si me pusiera unas gafas de felicidad. De todo el álbum de mi vida, solo soy capaz de ver las fotos felices. Exacto. El problema metodológico, sobre todo con recuerdos personales, es que es difícil separar este efecto del anterior. Claro, Porque si recuerdas un día feliz, lo más probable es que también estuvieras feliz cuando lo viviste. claro, se mezclan. Lo que nos lleva al tercer y último efecto, que parece que resuelve esta confusión. La memoria dependiente del estado de ánimo. Aquí está el giro. En este caso, el contenido de lo que recuerdas es irrelevante. Puede ser totalmente neutro, como una lista de la compra o una fórmula matemática. La regla es, el estado de ánimo al aprender debe coincidir con el estado de ánimo al recordar. Entiendo. Entonces, ¿la contraseña para acceder a un recuerdo es el propio estado de ánimo que tenías cuando lo creaste? No se puede decir mejor. El estudio clásico de Bauer lo demostró. Indujo felicidad en un grupo de gente. Les hizo memorizar una lista de palabras neutras. Luego, a la hora de recordar, a la mitad los volvió a poner felices y a la otra mitad tristes. ¿Y? Los que recuperaron el estado de ánimo original recordaron casi el doble de palabras. El humor era la llave que abría el cajón correcto de la memoria. De la memoria saltamos a otro proceso fascinante, la categorización. Nuestra mente no es un cajón desastre, organiza la información en cajas. La pregunta es, ¿nuestro humor cambia el tamaño o la etiqueta de esas cajas? Totalmente. Y de formas muy curiosas. El primer gran efecto es que los estados de ánimo positivos nos hacen más flexibles y expansivos. Expansivos. Sí, esto tiene 2 consecuencias. Por un lado, nos da más flexibilidad cognitiva. Vemos conexiones más raras o creativas. Somos capaces de asociar calcetín y mano, porque un calcetín puede servir de manopla. Eso es la base de la creatividad, ¿no? Pensar fuera de la caja. Literalmente. Y la segunda consecuencia es que la propia caja se hace más grande. En un estado de ánimo positivo, es más probable que aceptemos a un camello como un medio de transporte o a una alfombra como una prenda de vestir. Vaya. Nuestras categorías se vuelven más inclusivas, más tolerantes con los miembros atípicos. O sea que el buen humor nos hace más creativos y de mente más abierta. Pero hay otro efecto que me ha parecido todavía más alucinante. Y es que a veces la emoción no solo cambia la caja, sino que es la caja. ¿Te refieres a la emoción como criterio de categorización? Es una idea de Nidenthal muy potente. A veces agrupamos cosas que no tienen nada que ver en su forma o función, simplemente porque nos hacen sentir lo mismo. A ver, un ejemplo. La categoría cosas que me dan alegría puede incluir un cachorro, una canción y el olor a café por la mañana. Son cosas totalmente distintas, pero unidas por el mismo pegamento emocional. Hay un estudio sobre esto que es genial.
Ponían a gente a mirar fotos de caras y a decir cuáles se parecían más entre sí. Sí, y el resultado es muy revelador. Cuando a los participantes se les inducía un estado de ánimo, feliz o triste, agrupaban las caras por su expresión emocional. Los sonrientes con los sonrientes, los tristes con los tristes. Vale. Pero el grupo de control, con un humor neutro, ¿en qué crees que se fijaba? Ni idea. En el color del pelo. En el género. Agrupaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto demuestra que nuestro estado de ánimo actual dirige nuestra atención hacia las pistas emocionales del entorno y las usa como principal criterio para organizar el mundo. Fascinante. Llegamos a la última parada, y quizás la más relevante para el día a día. La solución de problemas y la toma de decisiones. ¿Cómo nos afecta el humor cuando de verdad importa? Como soporte, ¿verdad? Vaciarla, clavarla a la pared y poner la vela encima. Pero es difícil verlo porque una solo piensa en la caja como un contenedor. Exacto. A eso se le llama fijeza funcional. A todos nos ha pasado estar buscando un destornillador por toda la casa, teniendo una moneda en el bolsillo que serviría perfectamente. Totalmente. Pues bien, los estudios demuestran que las personas a las que se les induce un estado de ánimo positivo resuelven este problema mucho más a menudo. El buen humor nos ayuda a romper esa rigidez mental. Vale, para la creatividad, el buen humor es un superpoder. Pero, ¿qué pasa con las decisiones que implican riesgo? Ahí la cosa se complica, ¿no? Mucho. Porque el afecto positivo tiene un efecto doble, casi paradójico. Por un lado, si el riesgo es bajo, con pocas consecuencias negativas, el buen humor nos vuelve más audaces. ¿De acuerdo? Estamos más dispuestos a comprar un boleto de lotería o probar un plato nuevo en un restaurante. Pero, Pero si el riesgo es alto y las posibles pérdidas son serias, el buen humor nos vuelve más prudentes y conservadores. Es menos probable que invirtamos todos nuestros ahorros en una acción volátil si estamos de muy buen humor. espera, eso es antiintuitivo. Yo pensaría que la euforia te hace sentir invencible y te lleva a asumir más riesgos, no menos. Es una objeción muy lógica. La explicación que se da es la de la regulación del humor. Cuando te sientes muy bien, tu objetivo inconsciente número uno es proteger ese estado. Ah, claro. Una pérdida grande podría arruinarte el día, y tu sistema emocional lo sabe, así que te frena. No quieres arriesgar tu felicidad. Con un riesgo bajo, la posible ganancia puede mantener o mejorar tu humor, así que el sistema te da luz verde. Es como si nuestro cerebro quisiera proteger su propio bienestar. Tiene sentido. ¿Y qué ocurre en el otro extremo? Decisiones muy complejas, con muchísima información, como comprar un coche o un diagnóstico médico. Aquí los estudios de Alisen son clave. Uno podría pensar que el buen humor, al promover un pensamiento más superficial, nos haría peores en estas tareas. Pero ocurre justo lo contrario. Nos hace más rápidos y eficientes. ¿Cómo es posible? En un estudio famoso, a un grupo de médicos residentes se les dio un pequeño regalo para inducirles un afecto positivo antes de enfrentarse a un caso clínico complejo. No solo llegaron al diagnóstico correcto mucho antes que el grupo de control, sino que su proceso de pensamiento fue más organizado e integrador. El buen humor parece que nos ayuda a ver el cuadro completo, a manejar y organizar mejor grandes cantidades de información sin sentirnos abrumados por los detalles. Increíble. Entonces, para recapitular este viaje, queda claro que la emoción no es un añadido, no es un fallo en nuestro sistema racional. Es una parte fundamental del sistema operativo. Influye en qué información entra, cómo se guarda, cómo se organiza y, sobre todo, qué hacemos con ella. Y la idea más importante, como demostraba el modelo de Forgas, es que no hay un estado de ánimo bueno o malo para pensar. Cada uno promueve un estilo de procesamiento distinto. El pensamiento analítico y detallista que te da un humor negativo puede ser perfecto para revisar un contrato, pero terrible para una sesión de lluvia de ideas. Y la creatividad expansiva del buen humor puede ser genial para inventar algo nuevo, pero peligrosa si tienes que evaluar un riesgo financiero importante. La clave es el contexto. Lo que me deja con una última pregunta para reflexionar. Si sabemos que un buen estado de ánimo puede hacernos más creativos, pero también más conservadores ante un riesgo alto o más audaces ante uno bajo, ¿hasta qué punto deberíamos fiarnos de nuestras grandes decisiones cuando nos sentimos especialmente bien? Quizás las elecciones más importantes de la vida deberían auditarse en frío, asegurándonos de que no las estamos tomando bajo el hechizo de una emoción muy intensa, ya sea la euforia o la tristeza.